Desde Quetzaltenango nos vamos hasta San Pedro Zacatepeque San Marcos, con este grupo que apenas tiene alrededor de 5 a 7 años de haber surgido desde el Valle de la Esmeralda. Es justamente la marimba El Valle. Escuchamos Hermosura. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Es momento agradable, disfrutando siempre con los seres queridos. Y de repente ustedes por allá en el seno familiar, disfrutando siempre con la familia, que por cierto es muy agradable. Enviamos saludos cordiales para complacer al doctor Augusto Mejía. Dice, ¿me podrías complacer con el son aguacateco, por favor? Muchas gracias, dice, bonita programación, nos indica por acá. Y efectivamente ya lo tenemos en nuestro escenario musical. Vamos a descorrer ahí las cortinas para recibir a Soberana Zacapulteca. Y este son, con sentimiento y sabor a pueblo, el aguacateco. Vamos a saludar en esta ocasión a todas las personas quienes siguen nuestra transmisión a través de Facebook Live, por cierto, de Tujal Radio. Dice Bárbara Uluán, dice, buenas tardes. Saludos para Rubí Antonia Uluán Lancerio, que estará de cumpleaños el día viernes de parte de la familia Uluán Lancerio. Con placer con el baile del torito nos solicitan en esta ocasión. Tenemos otros de los mensajes, dice Magda Palacios, desde San Pedro Soloma, Huehuetenango. Los visualizo, bonita programación. Podría complacer con Sal Negra. Y favor de saludar a toda mi familia, nos escribe Elvia López
qué hermosa bendición. Gloria a Dios por nuestra Guatemala, dice. Abrazos. Y este programa de la nacionalidad. Andrea Martín, gracias por los saludos. Aquí escuchando en San Sebastián Retaluleu. Gracias, primo Jacinto. Escribe en un mensaje. Armando Cortés, feliz tarde de domingo. Saludos y bendiciones para todos. Saludos, profesor, nos escribe Grave Tamup, allá en San Pedro Jocopilas, por los apellidos, así seguramente nos escuchan allá. Ricardo Yat, gracias por el programa Tujal Radio, buena música. Eduardo Vargas, desde Toronto, Canadá, bendiciones, nos escribe. Saludos desde San Cristóbal, Alta Verapaz, Ricardo Yat. Y nos quedamos por allá en Alta Verapaz con don Helios Viatoro, dice, por este medio envío un saludo cordial a mi amigo Ulises Vázquez Mazo, dice, vocalista de Internacionales Conejos, quien se encuentra padeciendo quebrantos de salud. Es alguien que tiene muchos amigos en nuestro pueblo, Zacapulas, deseando su pronta recuperación y vuelta a los escenarios musicales, nos escribe. Muchas gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos. De verdad que siempre es una bendición el poderles acompañar a cada uno de ustedes. Germán López nos escribe también. Envía saludos muy especiales a su señora madre en esta ocasión. Saludos amigos, José Pérez acá viendo el programa con mi madrina Aura Marina. Mari Viatoro dice, Odilio Funes y Luis Valdés Chacho. Saludos, dice. Integrantes del famosísimo convite del 3 de agosto, por ahí seguramente haciendo los preparativos. A disfrutar de la tarde de domingo, 12 horas con 40 minutos. Nosotros continuamos con más música en esta ocasión. Reiteramos el saludo al doctor Augusto, quien nos solicitaba el aguacateco. Vamos a continuar. Ahora es Soberana Zacapulteca. Viene el son del caite, así se llama este maravilloso y bonito ritmo de la marimba Soberana Zacapulteca a ritmo de son, el son del caite. Adelante, maestros.
sagrada de los alimentos le acompaña Tujal Radio y su programación Los Sones de mi Tierra. Desde Zacapulas para el mundo, Tujal Radio y su programación estelar, Los Sones de mi Tierra.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Surgen los pensamientos en esta mente mía, cual ríos que rodean la superficie de mi cerebro. Intento escapar de ellas para así conciliar el ansiado sueño. Imposible alcanzar tal tema cuando la dueña de mis pensamientos eres tú, Guatemala hermosa. Oh Retaluleu, que te presentas ante los ojos de propios y extraños, cual gigantesco tapete verde, convertido en cauces de caudalosos ríos, que se entretienen fertilizando los terrenos humedecidos por tus aguas, mientras retrasan su abrazo eterno al Océano Pacífico. Retaluleu, cálido trozo de la patria guatemalteca, que te refrescas con el agua clara de tus ríos que nutren los cañaverales en verde competencia con las finadas hojas de la madre milpa, mientras gotitas de blanco algodón decoran tu paisaje.
Retaluleu, excelso departamento convertido en gigantesca sábana verde, en donde surge la bella sonrisa de nuestro maíz, en el que se acuna cual joya que luce tu frente, oh municipio del Nuevo San Carlos, en el departamento de Retaluleu. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Nosotros continuamos con el programa de la nacionalidad, hoy en este bonito escenario desde Turicentro San Jorge, desde Zacapulas para Guatemala y el mundo, el programa de los sones de mi tierra que se difunde a través de Tujal Radio todos los días domingos. Queremos agradecerles a todas las personas quienes se encuentran en plena sintonía de nuestra programación. Por acá un mensaje dice Mayron Barrios, dice saludos para mi gran amigo Juan Julián Motaz Solís en Zacapulas, que se encuentra escuchando desde Chicago. Mayron, saludos, dice Augusto Martín, gracias por compartir los sones de mi tierra, saludos cordiales, excelente transmisión. Griselda nos escribe saludos especiales para todos los amigos de Tujal Radio. Y a usted también nos escribe, si fuera tan amable de saludar a mi tía Rubidia, dice Rubidia Azañón, y a mi hermosa madre Susana Azañón, con placer con el son La Chirimía y el son entre copa y copa, ya hemos incluido entre copa y copa. Cudi Esquiel Tomás Macario dice complázcame con el son Lágrimas de Santo Tomás, dice favor sea tan amable, nos escribe Ashley Palacios. Buena transmisión, es lo que nos remite a través de estos mensajes de textos. Y ahí aparece el profesor Orlando Galicia, dice, por favor, cunen en fiesta para recordar a mi Randolfo Galicia Leal, que en paz descanse, dice.
Saludos cordiales al profe Orlando y a su distinguida esposa doña Matilde, fieles, enamorados eternamente, seguro que disfrutan de la buena compañía entre sí. Y ahí los hemos visto disfrutar de distintas actividades. Saludos cordiales pues allá al profesor Orlando y a su esposa Mati, le diría él con cariño. Otro de los mensajes dice: buenas tardes, ¿podría complacerme con el son? Bueno, nos escriben un nombre por acá, sin embargo, ahí escaneando los archivos mentalmente, creo yo que este son no lo tenemos en nuestro repertorio, pero vamos a tratar de buscarlo. Soy fiel oyente de Tujal Radio, dice, favor de enviar un saludo a mi abuelo José Domingo, conocido como Capum, dice por acá. Así dice el mensaje literalmente. No vayan a pensar que estamos agregándoles algo por ahí. Saludos especiales para todos. Saludos amigos, acá con doña Mari echándonos unas agüitas, dice, con sabor amargo seguramente. Complázcame con mi lindo Sacapulas, nos escribe don Odilio Funes. Por ahí, a disfrutar pues. Y otro de los buenos amigos es don Santos López. Por ahí se encuentra en plena sintonía, allá en Ciudad de Guatemala. Buenas tardes, gusto saludarle, bonito lugar donde están transmitiendo, dice. Y esa idea original de Marco Tulio Solís, por ahí hoy había partido allá en Uspantán, sin embargo, se ha suspendido. Y por ahí, coordinando con Fidel Reynoso, pues decidimos venir para disfrutar un domingo diferente. Siempre lo pasamos allá en cabina y hoy pues a disfrutar por acá de todo un poco. Y por ahí se apareció nuestro abogado y notario Jacinto Tercero, es por acá disfrutando con nosotros. Muchas gracias ahí por las adrenalinas que nos activan totalmente. Buenas tardes, dice, gusto saludarle, bonito lugar donde están transmitiendo. Envidia mío, dice ahí don Santos. En las piscinas estuviera refrescándose. Si me hace el favor de saludar a mi familia, en especial a mi hija que estuvo de cumpleaños, que cumpla muchos años más de vida. Y se me complace con mis sones de siempre, dice, si es tan amable, muchas gracias. El chompipe no lo tenemos todavía como un son oficial, pero ya ahí está Chinto Vázquez con todo el repertorio musical, con el Torito. A nombre de la cooperativa del Instituto Básico por Cooperativa, Patronato de Padres de Familia, personal docente y alumnado en general, hace una cordial invitación a la población en general a disfrutar de la actividad de Alborada Cultural, amenizada por Alma Riolanquiense, el día martes 8, a partir de las 17:30 horas. Saludos especiales, cordialmente, Luis Uluán, director del IMPACOT. Cordialmente invitados el día martes a disfrutar desde las 5 de la tarde con 30 minutos de la música nacional al estilo de Alma Riolanquiense, seguramente. Muchas gracias a cada uno de los que nos escriben. Vamos a dejarles con otro repertorio musical, en esta ocasión al estilo de Alma Riolanquiense, con sabor y sentimiento a pueblo. Es el Torito y los recibimos con fuertes aplausos. Adelante, maestros.
vamos a enviar un saludo muy especial a don Juan Gavilán, conocido en el ámbito social zacapulteco, por cierto. Él le envía saludos cordiales a los sobrinos allá en la ciudad de Guatemala, a la familia Uluán Lancerio allá en Ciudad de Guatemala. Saludos cordiales para ellos. También vamos a saludar ahí a Chinto. Bueno, por ahí me decían en alguna ocasión, hay que saludarlo como debe de ser. Es el maestro de la música, Jacinto. Por allá es Jacinto Vázquez Lorenzo, el maestro de Alma Rioblanquense. Y nos ha enviado el son, el chompipe. Pero creo yo que no lo vamos a poder reproducir porque es a través de WhatsApp. Muy bien. Se lo voy a incluir en breves momentos. Sin embargo, uno de los arreglos musicales con sentimiento y sabor es un son que surge específicamente aquí en San Jorge. Estamos a pocos pasos de Doña Dominga y este son es alusivo a ella. Saludamos también ahí a una de sus nietecitas por ahí. Saludos cordiales pues. Menchema es el son. Saludos especiales ahí a Fernanda, seguramente con toda la familia escuchando la música de los sones de mi tierra, para incluir en este espacio musical con un abrazo fuerte a doña Menchema y a toda la familia. Saludos cordiales.
Es la marimba Alma Riolanquense y hoy por primera vez estamos estrenando este son dentro de la programación. Y es que a veces desconocemos de los nombres de la música nacional, sobre todo de los sones, y cuando presentábamos ahí este nombre de este son, de repente en alguno de los programas y eventos en donde hemos estado, no se la creían y hasta una sonrisa abarcamos por ahí. Hasta una sonrisa logramos por ahí, y este son se llama, es el son del Chompipe, así se llama. Es la marimba Alma Riolanquense para complacer a don Santos López allá en la ciudad de Guatemala.
Ya vendrá para complacer también a don Martín Solís allá en Ciudad de Guatemala con uno de los sones especiales. Continuamos en esta programación. Vamos a complacer en esta ocasión algo muy especial, por cierto, y es que hemos escuchado con la marimba Alma Rioblanquense el Chompipe, y así se llama este son muy especial. Para saludar a todos los amigos quienes hoy están conviviendo con nosotros de manera muy especial, para Gerson, Marco Tulio y para Daniel, ahí están con el respectivo descanso. Vamos a escuchar Palmarcito querido.
Amigos de Guatemala y el mundo, siempre es una gran alegría el poderles saludar a cada uno de ustedes. De verdad que por acá estamos muy felices y contentos por disfrutar de esta programación especial, compartiendo con los buenos amigos Marco Tulio, Gerson y Daniel, indudablemente con el fiel compañero de todos los domingos, Fidel Reynoso. A ver hasta cuándo la vida nos va a mantener así. Para mí siempre es un honor y un privilegio el poder saludar a cada uno de ustedes a través de nuestro programa de la nacionalidad. Gracias a cada uno de ustedes por hacer real este programa. Y pues nosotros estamos siempre felices y contentos en llevarles a ustedes lo mejor de la música nacional. Dice por acá un saludo para Gencier Raúl Vázquez, que radica en la Unión Americana, de parte de su amigo Henry Mutaz III es. Saludos cordiales, nos solicita la chirimía. Ese saludo para Gencier Raúl Vázquez, allá en la tierra de las barras y las estrellas. Saludos cordiales para cada uno de ellos en esta ocasión. Y nuestro saludo muy especial, hoy nos visita por acá uno de los buenos amigos. Por allá estuvimos disfrutando del programa. Por cierto, yo creo que los elotes ya son mazorcas. En alguna ocasión nos llevó algunos elotes por ahí, yo le agradezco personalmente. Venga siempre para que la gente lo vea. A ver si nos se mira él por ahí, ¿no? A ver si enseña la cara a la audiencia. Sí, mejor que se siente por acá. Es cierto, por acá estamos. Es nuestro buen amigo Diego Aceituno III. Se enteró que andábamos por acá en Turicentro San Jorge, muchas ocupaciones en la familia, y nos vino a saludar, don Diego. Y como él es parte del personal de este centro turístico, don Diego, un amigo muy fiel seguidor de la programación, por acá está. Les comento que también está Germán López por ahí. Germán Espinosa López por acá está con nosotros, más conocido como Fito, dice, en el ámbito social. Saludos cordiales. El amigo Chinto también, el abogado y notario. Ahora el otro amigo es el músico allá en Río Blanco, Zacapulas. Hoy un programa muy agradable. Por cierto, nosotros nos hemos venido por acá. De repente más tarde nos quitamos la camisa, el saco y nos metemos por ahí en las piscinas para poder disfrutar de este ambiente. Y seguramente Fidel se va a olvidar un poquito de los aparatos, a guardarlo muy bien, porque si le cae agua también por ahí no habrá programa por muchas semanas seguramente. Estamos por acá con ustedes muy felices y queremos agradecerles por su fidelidad a la buena compañía del programa Los Sones de mi Tierra. Es la marimba El Valle que nos trae Florecita de Retama. Saludos cordiales.
Vamos a saludar a Pedro Emerson López Uluán con este son, Santa Carmen. Este son es para saludar ahí a la esposa de Pedro Emerson. Ayer estuvo de manteles largos. Muchas felicidades a la señora Carmen. Por eso solicitan este son especial. A bailar y a disfrutar en esta ocasión. Muchas felicidades en su cumpleaños.
Son 55 minutos los que transcurren de la hora 13 en esta ocasión. Y de verdad ha sido de mucho agrado el poderles saludar a cada uno de ustedes desde este recinto, este escenario que hoy se ha convertido para el programa Los Sones de mi Tierra, desde Turicentro San Jorge. Y acá ustedes pueden encontrar una diversidad de espacios para poder disfrutar. Si usted quiere las piscinas, por ahí están las piscinas. Si quiere algo de gastronomía, también por acá tenemos algo del comedor de Turicentro San Jorge. Y si lo que usted desea es descansar, por allá está el área verde con algunas hamacas también. Y si lo que desea es específicamente disfrutar de las fiestas familiares o patronales, seguramente pueden disfrutar ustedes de un escenario donde pueden hacer los arreglos exclusivamente para su actividad. Nosotros hoy hemos querido venir a disfrutar del programa, a disfrutar con los amigos de Tujal Radio, y por acá nos encontramos con nuestro abogado y notario Jacinto y nuestro buen amigo Diego Tercero, Aceituno Tercero, así es. Hoy estamos por acá con él disfrutando de esta programación. Por cierto, a toda la audiencia, nuestro saludo muy especial y cordial en esta tarde muy, pero muy especial, en donde nosotros estamos con ustedes disfrutando de la música nacional. Nos despedimos con algo muy agradable, pero yo quiero dejarles a ustedes algo de la música alma rioblanquense. Es lo nuevo que nosotros tenemos en nuestro repertorio musical. 4 noches es el nombre de este tema musical. Escuchemos.
Vamos a complacer en esta ocasión al profesor Orlando Galicia para recordar a su señor padre. En esta oportunidad queremos saludar a toda la familia Galicia Cabrera, de manera muy especial al profesor Orlando y a su distinguida esposa doña Matilde, recordando ahí a don Pedro Randolfo Galicia Leal. Escuchamos Cunén en Fiesta y vamos a salirnos un tanto del formato musical de los sones de mi tierra. Cunén en Fiesta. Torrentes de alegrías y tradiciones descienden como ráfagas de luceros en el corazón de Cunén. Fiestas y danzas de guardabarrancas que destellan en colores de manzana y durazno. Rimas y versos que caen como chispitas y destellos de diamantes en las vistosas cascadas de las grutas de Cunén, atrapados por el poeta que le recita a las reinas, lleno de admiración en la noche de gala y cultura de Cunén en Fiesta. Cunén, Cunén que se eleva como estandarte al cielo, con su nombre escrito sobre su imponente montaña, que vigila los campos de trigales y le da la bienvenida a propios y extraños, recibiendo al hijo ausente y al caminante con las exquisitas checas llenas de miel. En Cunén, Cunén en Fiesta.
Nosotros continuamos en esta programación de Los Sones de mi Tierra, 14 horas con 16 minutos. Ya para ir cerrando la programación, vamos a escuchar Pajaritos de Ixhual. Para saludar ahí a Gerson Vázquez, disfrutando de este tema musical, al estilo siempre del programa de la nacionalidad, Los Sones de mi Tierra. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, queremos agradecerles por su fiel sintonía a esta programación. Hoy desde este escenario musical artístico, un centro turístico que ha servido para distintos eventos de manera especial. Hoy estamos por acá llevándoles a ustedes la programación de Los Sones de mi Tierra. Nos despedimos desde Turicentro San Jorge para Guatemala y el mundo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la fiel sintonía de esta programación. Y es que Turicentro San Jorge ha sido un centro para distintas actividades, con el balneario, con los escenarios para las fiestas familiares, patronales si usted así lo quiere, y sobre todo con los refrigerios exclusivos de su comedor. Muchas gracias a ustedes por ser parte de esta programación. Gracias a los propietarios de Turicentro San Jorge por habernos dado este espacio para llevarles a cabo nuestra programación. Si la vida y Dios así nos lo permite, estaremos saludándoles a ustedes hasta en una próxima oportunidad. Buen provecho, a disfrutar de la música nacional. Es la marimba de Internacionales Conejos que nos acompaña con este son muy especial, El Rey Quiché. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho para todos.
estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio, Los Sones de mi Tierra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.